Lucas 23, 39 a 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, dijo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A lo largo de toda la historia bíblica existe un trasfondo invisible, una línea que atraviesa generaciones, naciones, reyes, profetas y hombres comunes, un hilo que la mente natural no puede reconocer. Ese hilo no depende de la aceptación humana, ni del aplauso, ni de la aprobación religiosa. Es un plan divino, eterno, inquebrantable, concebido por el mismo cielo. Un plan que avanza cuando lo recibimos, pero también cuando lo rechazamos, que continúa cuando lo entendemos, y aún más, cuando lo acusamos. Quédate conmigo para ver este interesante video. Llega hasta el final para que podamos descubrir cómo un plan incondicional ha generado gran impacto en la relación con el Señor. Suscríbete, esto vale mucho para mí. Bendecir tu vida con cada video. Jesús vivió este plan de forma perfecta. Para algunos fue maestro, para otros profeta, para otros una amenaza, y para otros simplemente un impostor. Pero ninguna etiqueta, ningún juicio, ningún dedo acusador pudo detener el plan eterno de Dios para la humanidad. Muchos se burlaron de él, llamándolo impostor, Juan 7:12. Otros lo acusaron de blasfemo, de hablar contra la santidad de Dios, Juan 10:33. Algunos dijeron que sus milagros venían del mal, Mateo 12:24, mientras que otros lo reconocieron como el enviado, el Mesías anunciado por Moisés y los profetas, Felipe y Natanael, Juan 1:44 a 45. La falta de revelación del Espíritu Santo ciega el entendimiento humano. Por eso la Biblia dice en 1 de Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Pero ninguna de estas opiniones, ni buenas ni malas, tenían el poder de alterar el plan del Padre, ni de hacer dudar a Jesús de su identidad eterna. En la cruz, esta verdad volvió a manifestarse. Dos ladrones a su lado, y Jesús en medio. Uno lo injuriaba, aún sabiendo que su vida estaba perdida. El otro, con humildad, reconocía su culpa y declaraba la inocencia del Salvador. Estas dos posturas, aceptación y rechazo, siguen vivas hoy. Las vemos en la historia, en la sociedad y en cada corazón humano. Pero, aún así, el destino de un hombre cambió para siempre. Uno de ellos heredó el paraíso. Y aunque cada persona decide cómo responder a Jesús, esa respuesta humana no cambia el plan eterno, no detiene el propósito divino, no frena lo que el cielo determinó. Jesús estaba en medio, aceptado por unos, rechazado por otros, pero su obra seguía siendo incondicional. No dependió de la reacción del ser humano. Él siguió obedeciendo al Padre, hasta que todo lo escrito se cumplió exactamente como había sido anunciado por Moisés y los profetas. Leemos en Filipenses 2:5 a 8 allá: Pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aplicar un plan incondicional a nuestra relación con Dios nos dará una dirección diferente, resultados más profundos y un propósito firme en el Señor. En cambio, cuando vivimos con un plan condicional, uno que se moldea según el entorno, el momento o las emociones, terminamos recortando las múltiples experiencias que Cristo desea que vivamos. Un plan incondicional es un compromiso total, firme, sin reservas y sin depender de las circunstancias. Es una entrega que no se ajusta al clima emocional, a la opinión de las personas ni a la presión del ambiente. Es la clase de entrega que Jesús mismo ejemplificó. Y es precisamente aquí donde se forma el puente hacia el mensaje que estamos por adentrar. Porque así como el cielo avanzó con un plan eterno e inquebrantable, también nuestra vida espiritual solo encuentra estabilidad cuando adopta esa misma postura. La incondicionalidad no es una imposición. Es la llave que abre la experiencia más profunda con Dios. De esta verdad nace el corazón del mensaje que sigue a continuación.
porque entender cómo opera el plan divino, eterno, estable, incansable, nos permite valorar, imitar y caminar en ese mismo propósito sin dejarnos moldear por los cambios del día a día. Cuando comprendemos esto, no solo entendemos la historia bíblica, entendemos nuestro llamado hoy. 1. Búsqueda de su rostro. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Buscar el rostro de Dios es más que un acto devocional, es la postura natural de un corazón rendido. Daniel no oraba únicamente por necesidad o emergencia. Su vida de oración era una disciplina estable, una costumbre santa, una expresión diaria de dependencia y adoración. Su comunión con Dios no respondía a las circunstancias externas, sino a una convicción interna. Dios es digno de ser buscado siempre. Daniel entendió que buscar el rostro del Señor no es simplemente pedir ayuda en momentos de crisis, sino reconocer el privilegio inmerecido que tenemos de acercarnos al Dios Todopoderoso. Cada vez que Daniel se arrodillaba, afirmaba una verdad espiritual poderosa. La oración no es solo un recurso, es un honor concedido. Él sabía que un decreto humano jamás podía cerrar las puertas que Dios había abierto para su pueblo, la puerta de la intimidad con su presencia. En las Escrituras encontramos muchos ejemplos de una vida de oración continua, y todos nos llevan al mismo lugar, una relación íntima con Dios. Esta relación permite que quienes practican la oración se eleven a niveles que difícilmente alcanzan aquellos que no la cultivan. El Señor Jesús nos dio el mayor ejemplo, así como también muchos hombres y mujeres de Dios, cuyas vidas son dignos modelos a imitar. Moisés, Elías, Samuel, David. Abrir las ventanas hacia Jerusalén simboliza algo más profundo. Daniel mantenía su corazón alineado con la voluntad de Dios, con su propósito y con su pacto. Su búsqueda constante mostraba que, para él, la oración no era una rutina vacía, sino una oportunidad gloriosa de contemplar el rostro de aquel que gobierna sobre reyes y naciones. Y lo hacía como lo solía hacer antes. Es decir, la oración no comenzó en la prueba encontró a un hombre que ya oraba. Allí radica la fuerza espiritual de Daniel. Su vida de búsqueda constante le dio estabilidad en tiempos de presión, claridad en tiempos de confusión y firmeza en tiempos de persecución. Buscar el rostro de Dios es vivir desde la comunión, no desde la urgencia, desde la reverencia, no desde la desesperación. Es reconocer su hermosura, su majestad y su soberanía, y responder con un corazón que se inclina antes de que lleguen los vientos contrarios. Otros personajes de la Biblia que nos muestran cómo tuvieron un plan sin condición lo vemos en los siguientes ejemplos. 2. Alegrarse con el Señor a pesar de la adversidad. Habacuc 3:17-19. El profeta Habacuc nos lleva a uno de los escenarios más desafiantes de la fe. Él describe un panorama donde todo lo que sostenía la vida económica y cotidiana de Israel se había venido abajo. No hay flores en la higuera, no hay fruto en las vides, no hay aceitunas en el olivo. El campo no produce, las ovejas han desaparecido, y los corrales están vacíos. En términos modernos, sería como perder el empleo, la estabilidad financiera, los recursos básicos, las seguridades humanas. Es una escena de absoluta escasez, una temporada donde cualquier persona tendría motivos para angustiarse o desmayar. Pero en medio de ese cuadro oscuro, Habacuc hace una declaración sorprendente y poderosa. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta frase revela una fe madura, una fe que no depende de las circunstancias, sino del carácter inmutable de Dios. Habacuc entendió que la verdadera alegría no nace de lo que tenemos, sino de en quién confiamos. Esta alegría no es superficial ni emocional, es un gozo que se arraiga en la salvación y la fidelidad de Dios. Aunque las circunstancias no cambien, esta alegría se sostiene porque se basa en un Dios que no cambia. Habacuc sabía que podía perderlo todo, excepto a Dios, y mientras tuviera a Dios, tenía suficiente para seguir cantando. Luego declara, Jehová el Señor es mi fortaleza. No dice me dará fuerza, sino Él es mi fortaleza. Es decir, Dios no solo nos equipa para resistir la adversidad, Él mismo se convierte en la fuerza que sostiene nuestros pasos. Por eso dice, hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. En tiempos de incertidumbre, Dios nos eleva a un terreno más alto, lejos del temor y la desesperación.
Así como la sierva es capaz de mantenerse firme en rocas escarpadas y peligrosas, así Dios nos capacita para caminar seguros aun cuando el camino es inestable. Este pasaje nos recuerda que la adversidad no determina nuestra alegría. La presencia de Dios sí, la fe bíblica no niega el dolor ni la escasez, pero tampoco permite que esas realidades apaguen nuestra confianza. Habacuc nos enseña que el gozo en el Señor es un acto de fe deliberado, una respuesta espiritual que declara: aunque todo a mi alrededor falle, Dios no falla. Aunque mis recursos se agoten, su salvación permanece. Aunque mi fuerza sea poca, Él es mi fortaleza eterna. Alegrarse en Dios en tiempos de escasez es una de las expresiones más hermosas y maduras del creyente. Es adoración pura, es fe en acción, es confianza que trasciende lo visible y descansa en lo eterno, en la provisión divina. Con todo me alegraré en el Señor. El siguiente ejemplo te inspirará por la valentía y profundo fe ante la adversidad. 3. En medio de una pérdida completa, Job. 1:20-22. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, y postrándose en tierra, adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. La experiencia de Job representa uno de los mayores ejemplos de fe ante la pérdida total. En cuestión de horas, Job perdió sus bienes, sus siervos y hasta a sus hijos y todo apoyo que podía recibir de quien estuvo cerca de Job, su esposa. Fue una devastación emocional, económica y familiar de una magnitud difícil de imaginar. Su dolor fue tan profundo que rasgó su manto y se rasuró la cabeza, gestos propios de luto extremo en su cultura. Sin embargo, la Escritura destaca algo extraordinario. Su primera reacción fue adorar. Job se postró en tierra no para reclamar, sino para rendirse ante la soberanía de Dios. Su adoración no surgió de la comodidad, sino de un corazón que reconocía quién era Dios incluso en la noche más oscura. Sé que has pasado un momento de mucha presión para tu vida como cristiano, que aún las personas más allegadas pudieran entender. Me ha pasado. Sé cómo te sientes, pero no estás solo. Tienes al Dios inconmovible, que Él sí entiende lo que estás pasando. La declaración de Job revela una teología sólida. Desnudo salí y desnudo volveré. Con estas palabras, Job reconoce que todo lo que tenía, posiciones, familia, oportunidades, seguridad, le había sido dado por Dios y nunca le perteneció de manera absoluta. Su corazón no se aferraba a los regalos, sino al dador. El Señor dio y el Señor quitó. Esto no expresa frialdad, sino reverencia. Job entiende que Dios sigue siendo soberano aun cuando la vida parece injusta o incomprensible. Aquí aprendemos una verdad profunda. La fe madura no se quiebra por lo que Dios permite, porque está anclada en quién es Dios, no en lo que recibimos de Él. Dale clic, suscríbete, no lo olvides. Y concluye con una frase que atraviesa la historia de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Job eligió bendecir cuando tenía motivos para maldecir. Eligió adorar cuando el dolor podía haberlo empujado a la duda. Eligió confiar cuando todo a su alrededor se había derrumbado. Cuando nuestro corazón está en nuestras posiciones y ellas desparecen, es cuando surge la palabra que habló Jesús. Mateo 6:21. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Te derribas, todo se viene abajo. Los decepcionamos de todo aún del mismo Dios, porque el corazón no estaba claramente el Señor mismo, sino sus bendiciones. Mateo 19:16. Cuenta que un joven quería seguir a Jesús, lo cual con toda seguridad le dijo que cumplía con la ley, pero al mencionar que diera sus riquezas a los pobres, encontró un gran obstáculo. Porque tenía mucho, Dios nos permita tener siempre a Él, primeramente ante todas sus bendiciones. La Biblia declara que en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Esto implica que, aun dolido, aun quebrantado, Job mantuvo una postura espiritual correcta. Reconoció que Dios es justo incluso cuando la vida no lo es, que Dios es sabio incluso cuando nosotros no entendemos, y que Dios merece ser honrado aun cuando perdemos lo más valioso. El ejemplo de Job nos enseña que la verdadera adoración, una incondicional, que no depende de lo que tenemos, sino de quién es Dios para nosotros, y que la fe genuina brilla con más fuerza precisamente cuando caminamos en medio de la pérdida completa. Otra área que debemos tener y hacer es, cuarta, para servirle al Señor.
Segunda Corintios 11, 23 a 28. El apóstol Pablo abre su corazón y revela la intensidad de su entrega al servicio del Señor. Su lista de padecimientos no es un lamento, sino un testimonio de fidelidad. Él describe azotes, cárceles, peligros, naufragios, vigilias, hambre, sed, frío y hasta traiciones de falsos hermanos. Sin embargo, lo más impresionante es que, en medio de todo esto, Pablo permaneció enfocado en su llamado. Pablo no sirvió a Cristo porque era fácil, ni porque recibía reconocimiento, ni porque tenía un camino sin oposición. Él sirvió porque había sido conquistado por la gracia de Jesucristo, aunque sabía que afrentaría con dureza por el concilio fariseos, la misma que le dieron para perseguir a los cristianos. Desde su encuentro en el camino a Damasco, Hechos 9, su vida se marcó con un plan incondicional: servir al Señor sin reservas y sin condiciones, independientemente del costo. En Filipenses 3:12 a 14, Pablo habla de hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, y de proseguir a la meta del supremo llamamiento. Su servicio no dependía del aplauso humano, sino de la visión eterna del llamado divino. Lo que lo sostenía no eran las circunstancias, sino el propósito. Pablo entendió algo que muchos creyentes aún batallan en comprender. Cuando nuestro servicio depende de la aceptación humana, se detiene. Cuando depende de la convicción del llamado de Dios, permanece. Por eso, ni los azotes, ni las prisiones, ni las traiciones lo hicieron desistir. Su plan de servicio no era emocional, era espiritual. No era condicional, era inquebrantable. No tenía raíces en las situaciones, sino en el Dios que lo llamó. Y Pablo no fue el único. Otro ejemplo glorioso es Esteban, un diácono lleno del Espíritu Santo cuya fidelidad lo llevó a ser martirizado. Aún mientras lo apedreaban, Esteban no cerró su boca ni desvió su mirada. Al contrario, la Escritura dice que, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Hechos 7, 54 a 60. Su visión del Señor lo sostuvo hasta el último aliento. Lo que vio arriba fue más poderoso que lo que enfrentó abajo. Estos hombres no sirvieron cuando era cómodo, ni cuando eran aplaudidos, ni cuando todo salía bien. Sirvieron porque sus ojos estaban en el Señor. Y este es el nivel de servicio que Dios desea revelar a su iglesia hoy. Un servicio sin condición, un servicio que no se detiene por críticas, que no se enfría por ingratitud, que no se derrumba por rechazo, que no se paraliza por piedras emocionales, verbales o espirituales, que nuestro servicio no dependa de si nos miran bien, si nos reconocen, si nos tratan de acuerdo a nuestras expectativas. El verdadero servidor tiene su mirada puesta en el Maestro, no en el público. Recuerda esto. Las piedras de otros no determinan tu llamado. Las heridas no cancelan tu misión. La falta de reconocimiento no define tu recompensa. La oposición humana no supera la aprobación divina. Pablo, Esteban y tantos otros nos enseñan que el servicio al Señor es un privilegio glorioso, aunque cueste lágrimas, esfuerzo y sacrificio. Pero también nos aseguran que quien sirve a Cristo sin condiciones recibirá de Cristo una recompensa eterna sin medida. 5. Rendir adoración genuina. Daniel 3:16 a 18. La escena que envuelve a Sadrac, Mesac y Abed-Nego es una de las declaraciones de fe más poderosas del Antiguo Testamento. Frente al rey Nabucodonosor, el hombre con gran poder del mundo en ese momento, estos tres jóvenes hebreos fueron confrontados con una orden que atentaba directamente contra la adoración verdadera: postrarse ante la estatua de oro. En otras palabras, pisotear la adoración al Dios verdadero, dándole la espalda para adorar a la estatua. Su respuesta es tan breve como contundente: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Esta frase revela una convicción inquebrantable. Para ellos, la adoración no era negociable ni debatible. No necesitaban tiempo para pensarlo, ni buscaban una alternativa diplomática. Su decisión ya estaba tomada desde mucho antes de ser amenazados. La adoración genuina se define antes de la prueba, no dentro de ella. Luego declaran: nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Aquí reconocen el poder ilimitado de Dios. Ellos no dudan de la capacidad divina de intervenir. Confían plenamente en que Dios puede salvarlos de la amenaza más extrema. Pero la grandeza de su fe brilla aún más cuando añaden: ¿y si no? Estas tres palabras revelan una fe pura y una adoración auténtica. Ellos no adoraban a Dios por lo que Él podía hacer, sino por quien Él era. No adoraban para recibir un milagro,
Adoraban aunque el milagro no llegara. Su fidelidad no dependía del resultado, sino de la identidad de su Dios. No serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí establecen una línea espiritual que todo creyente necesita. La adoración genuina no se mezcla, no se dobla, y no cede ante la presión cultural ni ante el miedo a perder algo. La verdadera adoración mantiene el corazón firme aun cuando el fuego se enciende 7 veces más. Todos en esa plaza invitaba a una sola dirección, pero eso equivaldría a decirle a Dios: «Ay, me rindo ante otro Dios». Sadrac, Mesac y Abed-Nego nos muestran que la adoración real no se rinde ante amenazas, conveniencias ni beneficios personales. Ellos prefirieron entrar al horno antes que inclinarse. Prefirieron perder la vida antes que perder su lealtad al Dios verdadero. Y lo hermoso es que cuando ellos fueron fieles en su adoración, Dios mismo descendió al horno para estar con ellos. La adoración genuina atrae la presencia de Dios y transforma los hornos de prueba en lugares de encuentro. Este pasaje nos enseña que adorar genuinamente es obedecer a Dios incluso cuando cuesta. Adorar genuinamente es mantenerse firme cuando todos se doblan. Adorar genuinamente es honrar a Dios sin condiciones, sin reservas y sin negociar principios. Adorar genuinamente es creer que Dios puede librar, pero permanecer fiel aunque no lo haga. Que Dios levante en nosotros ese espíritu de fidelidad, esa adoración que no se vende ni se intimida, esa firmeza que declara: pase lo que pase, mi adoración sigue siendo solo para Él. 6. Integridad cuando nadie te ve. Génesis 39:9. En la historia de José encontramos uno de los ejemplos más sublimes de integridad en toda la Escritura. José era un joven lejos de su tierra, sin familia que lo supervisara, sin hermanos que lo vigilaran, sin un padre que lo corrigiera. Humanamente hablando, nadie lo conocía y nadie podría haber descubierto su pecado. Era un esclavo, aparentemente sin futuro y sin protección. Sin embargo, dentro de él había algo más fuerte que la presión, más firme que la tentación y más profundo que su circunstancia: la conciencia de vivir delante de Dios. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, José no respondió con una excusa, ni buscó justificar una caída bajo la sombra de su doloroso pasado. Su respuesta fue una frase que revela el corazón de la integridad: «¿Cómo pues haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios?» José no dice: «Pecaría contra mi amo», aunque habría sido cierto. Tampoco dice: «Pecaría contra mis valores» o «contra mi reputación». Su principal preocupación era no pecar contra Dios. El mayor tesoro de José era la comunión con su Señor. Esto nos enseña que la integridad verdadera no depende del entorno, sino del temor reverente que sentimos por la presencia de Dios. José entendía que, aunque nadie más lo viera, Dios sí lo veía. Aunque nadie lo juzgara, Dios sí lo juzgaría. Aunque nadie lo aplaudiera por resistir, Dios sí lo honraría. Una de las armas que el adversario usa es la soledad. Es hacer creer que nadie se dará cuenta de lo que se hace en oculto. Dios es omnisciente y omnipresente, todo lo sabe y está en todo lugar. Salmo 139. Expresa que no hay lugar donde puedas escondernos. No caigas en la trampa del cazador. Te quiera convencer, hay vía libre para ceder ante la tentación, manchando tus vestiduras, dejando la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La integridad es lo que eres cuando nadie te observa. Es la evidencia invisible de una fe visible. José pudo haber dicho: «He sufrido demasiado. Merezco un descanso emocional. Nadie me lo va a descubrir. Ella lo está pidiendo. ¿Qué puedo hacer?». Pero no. Él decidió honrar a Dios en secreto porque sabía que Dios lo honraría en público. La integridad de José no fue un instante aislado. Fue una forma de vida. Su corazón recto lo acompañó al pozo, a la esclavitud, a la casa de Potifar, a la cárcel y hasta al palacio del faraón. Su fidelidad en privado fue la plataforma que Dios usó para exaltarlo en público. La historia de José nos enseña 3 verdades profundas. 1. La integridad te sostiene cuando la tentación es fuerte. No es tu fuerza, es tu convicción de vivir delante de Dios. 2. La integridad revela quién gobierna tu corazón. No es lo que haces cuando te ven, sino lo que decides cuando nadie sabe. 3. La integridad en lo secreto precede al favor en lo visible. Dios honra a quienes lo honran, aun si pasan primero por prisiones temporales. José nos recuerda que hay una victoria que vale más que cualquier placer momentáneo: la victoria de permanecer fiel delante del Señor. Que Dios nos conceda ese corazón que dice:
Aunque nadie me observe, aunque nadie me aplauda, aunque nadie se dé cuenta, yo viviré para honrar a Dios, porque Él siempre ve. Al recorrer estas historias, Daniel en su búsqueda sin condición, Habacuc alabanza en medio de los escases, Job en medio de la pérdida, alabo. Pablo y Esteban en el servicio con dificultades, con su mirada en el cielo, los tres jóvenes hebreos defendiendo su adoración genuina, José guardando su integridad aún en secreto, descubrimos un mismo hilo, una ruta glorioso, una fe que no depende de las circunstancias, sino del carácter inmutable de Dios. Descubrieron un plan incondicional para ofrecer a nuestro Dios: honra, servicio, búsqueda, adoración, alabanza en medio de la dificultad, santidad. Cada uno de estos hombres enfrentó momentos decisivos donde su plan incondicional con Dios fue probado. Y en cada prueba eligieron honrar al Señor por encima del dolor, la incomodidad o las consecuencias humanas. Ese también es nuestro llamado hoy, que nuestra relación con Dios no dependa del aplauso, del ambiente, de las emociones o del trato recibido. Que aprendamos a permanecer fieles aun cuando nadie nos ve, cuando el fuego arrecia, cuando la verdad incomoda o cuando el servicio cansa. Dios sigue recompensando a los que lo buscan con un corazón íntegro. Que Él fortalezca tu vida para vivir una fe firme, una adoración genuina, un servicio lleno de propósito y una verdad siempre en tus labios. Si esta enseñanza bendijo tu vida, suscríbete al canal, vale mucho para mí. Compartir cada video contigo, dale like y comparte este video con alguien que necesite afirmar su relación con Dios. Aquí seguimos para ayudarte a crecer en la palabra, fortalecer tu fe y caminar con propósito.